Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña Warionex Padilla Martí, que es la que Wario. Que la calle Esteban, estamos de regreso otra vez. Estamos de regreso. Hoy no está con nosotros Titus de Producer porque no estamos en el estudio. Pero Titus, Te saludos a ti, amo. ya tú sabes. 801 Estudios, Saludos. baby. Mano, está brutal que ha pasado otra semana completa después de esa gran gesta revolucionaria que se dio en el NFL, en el show de medio tiempo que tuvo el país y el continente, el hemisferio entero, hablando sobre latinidad, puertorriqueñidad e identidad. Y vamos para la segunda semana hablando de identidades, pero fíjate tú, ya no del show de Bad Bunny, sino de los Terians. Que yo digo Sí. que esto es un operativo retroceso psicológico. tremendo. Loco, esto es un operativo psicológico de la CIA, el Mossad y los reptilianos para que a ti se te olvide que esa gente come niños. Punto y se fucking acabó. ¿Ok? Pero, ya que estábamos tan en boga hablando sobre identidad y estuvimos tan en boga hablando sobre identidad y Puerto Rico, parece que es una excelente oportunidad para explorar un tema que poco he visto yo que se ha tocado en el país, que es el panafricanismo, que fue el tema de maestría de Carlos Rovira Valentín, que está aquí con nosotros. Saludos, Carlos. Saludos. Este fue tu tesis de maestría, ¿no? Sí, así mismo fue. Esa fue mi tesis de maestría. Sí. Cuando a mí me dicen panafricanismo, te estaba diciendo antes de comenzar la grabación, Ujú. yo pienso en gente como el doctor Umar Johnson, que es un tipo que se hace llamar el príncipe del panafricanismo, ¿verdad? Y la gente lo tiene por timador, mucha otra gente lo tiene por en gran estima. Pero también pienso en el panarabismo y panafricanismo que surgió en el norte de África en las últimas décadas, ¿verdad? Luego de esas guerras de liberación nacional y en las que muchas naciones africanas y árabes se liberaron de los yugos coloniales y entraron a una relación neocolonial con sus imperios. Y estas ideas, ¿verdad?, vinieron como básicamente a reivindicar la unión de estos países o de estas nacionalidades o identidades como solución para combatir el neocolonialismo. Aunque de Pero, principios, ajá, obviamente, con lugares en comunes, ¿verdad? La cuestión del espacio geográfico colonial, claro, aunque en coyunturas distintas, ¿verdad? Porque este panafricanismo, sí, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del Es XX, correcto. y esa segunda oleada, no sé si es tal cosa como una segunda oleada, ¿verdad? Más ujú, característica de figuras importantísimas en la historia mundial, ¿verdad? Como lo fue en algún momento Gaddafi, que el tiempo siempre le dio la razón, y que buscó correcto, la reivindicación, ¿verdad? Del continente africano, pero también del mundo árabe, dentro de un Pero, proyecto correcto. político único. ajá, pero en el caso de ya desde esas figuras de la segunda mitad del siglo XX, pues estamos hablando de un panafricanismo que es principalmente político. O sea, Ujú. lo que aglomera, ¿no? Lo que construye todo el proyecto intelectual es la liberación puede ser bien o mal llamado sur global. O sea, el panafricanismo que se menciona en la tesis se inicia entre 1897 y 1900, que es cuando Henry Sylvester Williams, que era un abogado de Trinidad, le da el nombre de panafricanismo y lo unía más la cuestión racial, aunque pues tenía sus matices antiimperialistas. O sea que esto fue un fenómeno que surgió en el Caribe. No, pero pues claro, surgió en diálogo con esas luchas de finales del siglo XIX en África. Ok, ok. ¿Cuál era Entonces, la visión ah, política de ese panafricanismo que se va desarrollando desde finales del siglo XIX y que madura ya durante las primeras décadas del siglo XX? Porque mencionabas ahorita, ¿verdad?, de que una de las cosas que lo caracterizó era su carácter antiimperialista. ¿Siempre fue antiimperialista desde nacimiento, ¿verdad? ¿O qué elementos tú piensas que describe ese panafricanismo, ¿verdad? O ese primer panafricanismo, ¿verdad? Para hacer la distinción de ese otro segundo, que es uno más político, ¿verdad? Y con un compromiso por la descolonización. Bueno, una de las razones por las que digo que este segundo panafricanismo es más político que racial es que el primero surgió
como respuesta a la expansión imperialista europea en África, pero no necesariamente se situaba, por decirlo así, a las antípodas de ese imperialismo europeo, era, por decirlo así, era como dice un autor, una especie como de nacionalismo colonial, ¿no? O sea, en muchos casos eran reivindicaciones sociales y culturales dentro del mismo imperio. Y eso fue lo que sucedió en el Caribe ya con el nacionalismo negro propiamente, que la organización de Marcus Garvey, la Universal Negro Improvement Association, muchos de los reclamos que tenía la Declaration of Rights of the Negro People of the World eran, por decirlo así, de ese conformismo político que mencionó en la tesis. También se veía, por ejemplo, como muchos integrantes de esas divisiones ya en Cuba, de la Universal Improvement Association, después podemos hablar por qué es que se le cambió el nombre, se identificaban como súbditos británicos. Ok. Claro, claro. Eso es porque la mayoría de estos integrantes de las divisiones de la Universal Improvement Association en Cuba eran inmigrantes del Caribe angloparlante. Y entonces esos inmigrantes del Caribe angloparlante, en lugar de hacer expresiones o manifestaciones en contra de la metrópoli, se ejecutaban una identidad, se identificaban como súbditos británicos. Así consta, por ejemplo, en el trabajo de Jorge Giovanetti, que hace algunos trabajos de historias de vida y así por el estilo. Entonces, ¿cómo surge la figura, verdad, de Marcus Garvey, que es una figura quizás de culto Mm, en el Caribe? Yo creo que todavía mencionar a Garvey es básicamente mencionar el Caribe, ¿verdad? Como si fuera lo unísono. Eh, ¿Quién entonces es Marcus Garvey? Entonces, ¿cómo se va a relacionar con este movimiento panafricanista? Bueno, Marcus Garvey es un tipógrafo jamaiquino, nació a finales del siglo XIX, que él pues primero lo que dice sí, es cierto, hay unas expresiones recogidas en varios documentos que podría inclinar la Universal Negro Improvement Association más hacia un carácter, digamos, más pancaribeñista, este, y él lo que hace es que viaja a Centroamérica, y entonces, pues, inspirado en las condiciones de vida, condiciones de trabajo más que nada, ¿no? Explotación de estos trabajadores del Caribe angloparlante, en las plantaciones de la United Fruit Company y en el Canal de Panamá, etcétera, unos viajes que él hace alrededor de 1911. Él funda la Universal Negro Improvement Association African Communities League. El título es mucho más largo. En 1914, en Jamaica. Luego entonces, en 1918, viaja a Nueva York, donde incorpora la organización y establece la sede central, por decirlo así, allá en Nueva York. Y sí, es cierto, es una figura de culto, porque de hecho algo bien interesante, y eso ¿verdad? Nos puede llevar a establecer estos puentes con las figuras que estudia Enzo Traverso en Revolución, una revolución, una historia intelectual. Luego de 1921, es que suceden estas acusaciones de corrupción contra Marcus Garvey, pues él es detenido y es arrestado. Y la procesión que se hace con Marcus Garvey arrestado sustituyen su figura, su persona, por una imagen. Así que imagínense en las calles de Nueva York llevando esta, esta imagen de Marcus Garvey como si fuera una representación, digamos, una representación de cierto poder o de Sí, cierta autoridad. sí. Que de hecho, Ah, las fotos que yo he visto de Marcus Garvey, es el vestido como con una mezcla de sombrero como de guerra napoleónica, como este sombrero O así sea, de como capitán Trujillo, naval. quieres decir. sí. No quería decirlo. Pero sí, el sombrero de corneta, yo creo que es que se llama, no Ujú. estoy muy seguro. Y con ropa como si él fuera o un militar o una persona de la realeza europea parecida, por ejemplo, a los zares, ¿verdad? Ese tipo de uniforme. ¿Eso tiene que ver con esa proyección de Marcus Garvey como una figura de culto o religiosa?
Bueno, yo entendería que la recepción de la construcción de la figura de Marcus Garvey, así, de esa forma, se debió mucho entonces a la recepción de los, por decirlo así, de esos militantes que lo seguían. Pero ciertamente todo el discurso, una gran parte del discurso de la organización de Garvey se inscribía en torno a una lógica, digamos, no quería decir paramilitar, pero ellos tenían, por ejemplo, el African Legion, el African Motor Corps. Entonces eh, era parte, porque también hay que pensar, eh, el nacionalismo negro, pues, tenía vertientes, ¿no?, literarias, etcétera, etcétera, pero ese nacionalismo negro que impulsó Marcus Garvey, mucho antes que se hablara del Black Belt Thesis en los Estados Unidos, ese mismo que está ahí, mucho antes que se hablara del Black Belt Thesis en los Estados Unidos, hacia 1928 tal vez, no, después, tenía que ver con un proyecto político, y este proyecto político, pueden buscar incluso la bandera en algunas antologías que se han publicado, era el de United States of West Africa. Entonces, la bandera, algo bien curioso, es que tenía unas similitudes bastante interesantes con la bandera de Liberia. Y Liberia es, por decirlo así, fue como un producto hasta cierto punto de todo el movimiento de Back to Africa, Sí. que empezó siendo un proyecto iniciado por Paul Coffey a inicios del siglo XIX. Luego entonces se empieza a desarrollar algunas sociedades que inician otra cosa que no es un proyecto, otra cosa que inicia un proyecto de colonialismo de población con personas negras en Liberia. Es un caso Entonces, entonces de colonialismo de asentamiento, porque esto hay que tener un poco cuidado con los conceptos, ¿verdad? Pero de alguna manera es un caso de colonialismo de asentamiento porque va gente de Estados Unidos. En caso de Liberia, ¿verdad? Se funda como una corporación, ¿no? Una, una sociedad para entonces llevar gente. Sí. sí, eh, y esto fue el gobierno de Estados Unidos en parte. sí, pero entonces eh, algo, algo, algo interesante es que eh, ya en el siglo XX los detractores de Garvey tratan de sobredimensionar toda esta visión que él tenía del proyecto de Back to Africa, pero él hasta cierto punto acepta esas interpretaciones, para pensarlo con Shakti, esas apropiaciones que hacen que hace la prensa del proyecto Back to Africa que tenía Garvey en mente. Y entonces, pues, como está toda esta lógica política, de un proyecto político que además detrás de todo esto había unos discursos por decirlo así, de occidentalización de las personas negras en Estados Unidos, pues es que Garvey se presenta como si fuera un general europeo. Y estaban toda Ah. esta cuestión de los African Legion, este, porque podríamos pensarlo así, habría casi como una especie de fantasía de ese querer ser, ¿no? Un En- militar o un político occidental. Entonces, ¿cuál era? Hay que recordar, Ajá. perdóname, que hay que recordar, Esteban y Carlos, el acto fundacional, ¿verdad? De las independencias en América que se da en Haití, pasa precisamente eso, ¿no? Primero, la negación del europeo, de la posibilidad de que las personas esclavizadas en Haití puedan emular y hacerse eco, ¿verdad? De todos estos principios liberales que se estaban discutiendo tanto en las 13 colonias como en la Revolución Francesa, que puedan ser aplicados a sujetos, ¿verdad? A las que se les había quitado toda posibilidad de ser seres, ¿verdad? Que estaban ahí pensando en Fanon, en la zona de no ser, etcétera. Pero Ujú. que uno ve que hay ciertos generales, ¿verdad? Del proceso revolucionario haitiano que van a emular de alguna manera, ¿verdad? Claro, Y, bueno, y de y ahí sale esta Jean-Jacques cuestión de que eran los Dessalines, jacobinos negros. pero Jean-Jacques Dessalines inclusive hasta cuando se coronan y se proclaman emperadores, Ujú. tú los ves que están vestidos de Napoleón Bonaparte. O sea, Pero de una forma bien cabrona. sí, o sea, sí, sí, sí. Y inclusive va más allá. Algunos de estos emperadores proceden a fundar su propia corte en la que hay una aristocracia.
¿verdad? Que vive a los alrededores o que janguea en estos palacetes, ¿verdad? Que se van a construir. Entonces, sí hay en cierto aspecto, quizás en la imitación del jacobinismo, en la implementación del jacobinismo, pues ahí también hay una imitación del estilo francés y de la estética francesa. Ahora bien, yo quiero saber el objetivo final que pretendía. No quiero decir el panafricanismo porque ya mencionaste detractores de Garvey, que no sé si eran panafricanistas también, pero con otro estilo. Pero parece que hay panafricanismos en plural, es un tema que podemos hablar después. ¿Cuál era el objetivo final de Marcus Garvey? Bueno, el objetivo final de Garvey era, pues sí, en efecto, iniciar un proceso de, por decirlo así, de migración apoyada, organizada, de estos sujetos negros ya mejorados. Por eso es que era la Universal Negro Improvement Ok, Association. De estos sujetos negros ya mejorados a África. De hecho, uno de los aspectos que él promovía, que también fue cuestionado mucho, y ahora que ahorita estamos hablando de la cuestión de la eugenesia, claro, de la eugenesia latina, aclaro. Este, Garvey fomentaba la migración de personas negras desempleadas a, a África como una forma ¿verdad? Esta lógica, ¿no? De esta, comillas, higiene social, que se hablaba mucho, ¿no? En la eugenesia pues, latina. Pero el proyecto final de Garvey, sí, en efecto, pues era fomentar la migración de personas negras de que en Estados Unidos hacia África. Entonces, y para eso era que estaba el Black Star Line, por ejemplo. ok. ¿Y era a cualquier lugar de África o se escogía lugares como Liberia, lugares ya que eran como una avanzada? Entiendo que había cierta conexión con Liberia. Este, tengo lo que he leído, tengo entendido, tengo que mencionar que mi tesis es sobre el panafricanismo en Puerto Rico, así que pues Sí, ciertos vamos a llegar ahí. países pues no los mencioné. Pero lo que he podido investigar es que era a Liberia y a países cercanos, o sea, no era el norte de África, ni el sur Ok, tampoco. ok. Hablando de Puerto Rico, mencionaste los comienzos del panafricanismo a finales del siglo XIX, ¿no? Ujú, Finales del siglo XIX, cuando ocurre la invasión, ¿verdad? Y la guerra hispano-cubano-americana, 1898, el llamado cambio de soberanía, donde una nación como los Estados Unidos, con una visión, yo no voy a decir menos racista o más racista o lo que sea, pero muy distinta sobre la raza, muy distinta en torno a la raza de la que tenía España, que su racismo era racista, pero era racista de manera distinta, ¿verdad? Pero los Estados Unidos sí tenía una visión bien particular sobre la raza y sobre cuál era su misión en relación a todas estas otras razas del mundo que no eran las blancas, que era también un ente civilizatorio. ujú. Llega Estados Unidos a Puerto Rico, invade. Y, mano, por investigaciones independientes mías, he estado leyendo que hay mucho en el site del Library of Congress. Las bitácoras y los diarios de soldados que participaron en la guerra del 98. Y tú los ves, por ejemplo, en lugares donde hay una alta concentración de gente negra en Puerto Rico, como por ejemplo las campañas que se dieron en el sur de Puerto Rico, en lugares como Guayama y las afueras de Ponce, ¿verdad? Esta gente que desciende de los trabajadores de los cañaverales y estas cosas. eh, en los encuentros con gente negra, tú ves que los soldados eran lo que se escribe es racismo asqueroso, ¿verdad? Como que gente incivilizada. No, el puertorriqueño que tú ves por ahí regular, es dócil, etcétera, y es muy chévere y muy bueno y muy generoso, y luego está el negro, que es así, así y asado y tal cosa, ¿verdad? Normal. Típico pensamiento gringo, ¿verdad? Anglosajón sobre la gente negra en este momento del siglo XIX. Y también ya para unos pocos añitos más tarde está surgiendo la eugenesia, que la gente piensa en la eugenesia como algo característico del nacionalsocialismo, ¿verdad? Y de la mejora de la raza aria, etcétera. No, papo, la gente que cree en la eugenesia eran los progres.
¿sabes? Tenía gente que Los progres consideraba de esta época. los progres de la época, claro que Ujú. sí, gente como Margaret Sanger, gente como Woodrow Wilson, la esposa de Woodrow Wilson creía Y fervientemente todas en... estas fundaciones que todavía están por ahí repartiendo billetes, Correcto, como correcto, Rockefeller y demás. correcto, correcto. O sea, la eugenesia era una herramienta científica que se utilizaría para la mejora de la sociedad. Habían mencionado ahorita el enviar gente desempleada a África. Bueno, la gente desempleada o gente con ciertos problemas con la justicia eran considerados como problemáticas para la sociedad, tal vez por supuestamente algún tipo de falla en su sistema fisiológico, o la gente con problemas mentales, la gente con discapacidad o diversidad funcional, o todo este tipo de cosas, pues eh, eh, existía la misión moral y misericordiosa de purgar la sociedad de este tipo de gente para hacer entonces en una o dos generaciones una mejor sociedad, una más evolucionada, por así decirlo. Y esa es la gente que llega a Puerto Rico en 1898. Eh, Déjame, sí, es cierto, concuerdo, sí. Quizás habría que matizar algunas cosas, porque Adelante. por ejemplo, en el caso de la eugenesia, sí, pues estamos hablando de una diferencia entre la eugenesia latina, la eugenesia clásica, ¿no? Que era la que se practicaba en Estados Unidos, etcétera. Con esta cuestión por ejemplo, en el caso de la craneología y de todo ese tipo de discursos que consideramos pseudocientíficos. En Puerto Rico ya existían desde antes de la invasión estadounidense y una de las figuras que me parece que hay que destacar es la de Francisco del Valle Tiles, que él mismo había sido médico del manicomio insular de Puerto Rico. Y él defendía, ¿no? Mediante trabajos supuestamente científicos, ¿no? La craneometría, o sea, determinar el nivel de inteligencia de un sujeto mediante las medidas de su cráneo. Por ejemplo, si hablamos, si hablando de un libro como el de Stephen Gould, The Mismeasure of Men, pues muchos de los planteamientos que ven ahí son en torno a la craniometría, por decirlo así. Y en Puerto Rico ya existía con Francisco del Valle Tiles, y lo más interesante es que Francisco del Valletile fue uno de los fundadores del Partido Republicano. Y entonces, eh, Vaya, eh, vaya, qué sorpresa. no, otra sorpresa más era que los detractores del Partido Republicano le decían el Partido de los Negros, porque estaba José Ujú, César Arbós, claro, etcétera. Y entonces, pues, eh, por supuesto, pues no era así, pero estamos hablando de uno de estos académicos que antes de la antes de la invasión estadounidense, o sea, del cambio de imperio, estaban estableciendo una serie de discursos parecidos a lo que se planteaba en Europa. Así que tal vez podríamos hablar entonces de una ruptura en cierto sentido, pero tal vez en el aspecto sí, intelectual, y incluso hasta económico, sí, podemos hablar de continuidades. claro. Quiero Entonces, hacer un paréntesis porque quiero recomendar un libro. Lo voy a presentar en pantalla, que tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Déjame ver. Criminal, ángeles bellos, bárbaros, tatuados. El tatuaje en España desde 1888 a 1993. Es un libro que al que le guste estos temas de la eugenesia, como del estudio de la psicología, de la criminología, entre comillas, ¿verdad? Voy a resumirles un poquito. Y del tatuaje en general, debería leer este libro y está basado en un trabajo que hizo un médico español recopilando fotografías en los distintos calabozos del país. Principalmente comenzó como un trabajo médico para medir los efectos de distintas cepas de sífilis y otras enfermedades que le estaban dando a las personas privadas de libertad en finales del siglo XIX en España, pero claro, inevitablemente se convirtió también en un tipo de biblioteca del tatuaje, ¿verdad? Un tipo de archivo del tatuaje del siglo XIX en España. Hay otro, este libro tiene un equivalente también de Francia que está cabroncísimo. Y el médico comenzó a tratar de analizar a estas personas
diciendo, bueno, estos tatuajes, ¿verdad? Son señal de que la persona le falta algo aquí en el coco. También el comportamiento criminal de esta persona significa que hay algo que fisiológicamente no está bien en esta gente. Y lo mismo con las prostitutas y lo mismo, ¿verdad? Con los elementos que viven en los márgenes de la sociedad, que son considerados peligrosos. Y en este caso entonces, pues un poquito menos que humanos. Y estaría chévere ver, yo siempre he tenido la curiosidad, como, ¿verdad? Pues Puerto Rico y Cuba fueron de esos, este, los últimos territorios de España en América, si existe algún tipo de trabajo por parte por lo menos fotográfico, por parte de médicos aquí del Caribe, porque sí están las fotografías de las personas que entraban al presidio, ¿verdad? Y que en los distintos calabozos Ujú. en la isla le tiraban una foto de la cara y tú ves estas fotos de estas personas del siglo XIX, pero no se le ven tatuajes en las caras y me encantaría saber si te topas con eso un día, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso queda pendiente. Sí, algo tal vez que se puede adelantar, ahora que hablaste de la locura, lo mencionaste más o menos. Sí. La locura también era racializada. Y volviendo otra vez a Francisco del Valladolid, él tiene un cuento interesante, un médico, que se llamaba la Laguna Encantada. Entonces, pues estaba esta figura que era una mujer acusada de brujería, que mencionaba que la brujería era causa, pero también consecuencia de la locura. Y entonces, pues esto era una mujer negra de Cangrejos, de San Mateo de Cangrejos. Vinculando, ¿verdad? La gente negra con la brujería y con La locura. con la Ujú, inestabilidad emocional también. También hay una cuestión, un fetiche, ¿verdad? Como que con la gente negra o la gente que no es blanca y la sensualidad. Cosa que se ha colado también hasta en los análisis musicales de hoy ujú. día, de ciertos géneros musicales. Que era lo que decían del jazz también, que era una música de drogos y bellacos. Claro, por ser música de negro. Increíble. Entonces, el panafricanismo en Puerto Rico, Ujú. ¿existieron vertientes de esa corriente del panafricanismo aquí? ¿Llegaron como parte de la ¿Y cómo invasión de llegó? Estados Unidos, verdad? ¿Cómo llegó? Bueno, primero, sí existieron vertientes del panafricanismo aquí en Puerto Rico. Este, Y entonces llegó, si fuéramos a poner una fecha concreta, sería el 1911, con la fundación del Negro Society for Historical Research, y en esa sociedad estaba dedicada a rescatar la historia y historiografía africana y afrodiaspórica, por decirlo así. Interesante es que era una sociedad transnacional donde los puertorriqueños eran Tomás Carrión Maduro, Pedro Carlos Timoté, que venía de la Federación Regional de Trabajadores, el único vínculo hasta ahora entre el panafricanismo y las luchas obreras como tal, no los artesanos. Eh, el fundador era Arturo Alfonso Schoenberg, y entonces integrantes en otros países estaba un tabaquero cubano de apellido Serra, Rafael Serra, y estaba también, que hablamos de Liberia a principios del encuentro, Edward Blyden, que era el embajador de Liberia en Francia. Él era parte de la Negro Society for Historical Research. Claro, antes de la fundación de esta sociedad, eh, estaba haciendo publicaciones, por ejemplo, el periodista juanadino Luis Felipe de Sus, que tradujo a autores afroestadounidenses, y José Celso Barbosa, él lo que sí se conoce que que pues leía, ¿verdad? Que conocía de Webb Du Bois y de Booker T. Washington. Aunque por ahora pues no se conocen publicaciones de Celso Barbosa donde los mencione explícitamente, aunque claro, pues sí hay ciertos aspectos de su pensamiento, como por ejemplo hay entiendo que es una carta donde Celso Barbosa dice que propone escribir negro con N mayúscula. Entonces, pues ahí estamos viendo este planteamiento, ¿no? Del negro con subjetividad soberana, que es lo que planteaba el panafricanismo, ¿no? La Sí, unión de la diáspora africana, porque todos los negros
Esa diáspora pues son iguales. Sí, es que me acuerda a cómo la Constitución haitiana se refería cuando hablar de sus súbditos, de sus ciudadanos, ¿verdad? No decía hombre ni mujer, decía negro, Ujú. punto. Que es bien curioso. Y que en el caso de, ¿verdad? Porque hay dos cosas que son interesantes de lo que menciona Carlos. Primero, el asunto del Partido Republicano, ¿verdad? Porque en el imaginario colectivo ha permanecido, yo creo que hasta el presente, ¿verdad? La relación que existe con las comunidades afro de ese partido, ¿verdad? Y lo que devino después, que en el Partido No Progresista. Y lo interesante entonces de que no necesariamente, aunque uno pueda escribir cierto ideario del pensamiento de Barbosa dentro de esta visión del panafricanismo, pues no necesariamente, ¿verdad? Porque su visión, a pesar de que se formó en los Estados Unidos, vio de primera mano lo que sucedía, ¿verdad? Con las comunidades afroamericanas allá, pues no necesariamente pues, se posicionó, ¿verdad? Del todo, porque al final tomar postura o tomó esa postura. Bueno, existían ciertas convergencias, yo diría que Barbosa tenía más convergencia con el panafricanismo quizás que el propio Luis Felipe de Sus, con Ujú. todo y que traducía esto, citó el autor Reisman, estadounidense, porque José Celso Barbosa planteaba varias cosas. En primer lugar, él era acusado por otros intelectuales de la época por querer, cito, importar el eh, o sea, esa idea, ¿no? Cuando digo importar el racismo es eh, em- importar la conciencia de que en Puerto Rico hay racismo. Eso era un tabú. Porque no había Eso, racismo. Ujú. esa, era lo que el problema era que la propuesta de Barbosa atentaba contra los discursos hegemónicos construidos sobre la sociedad puertorriqueña, donde ya se estaba viendo la gran familia puertorriqueña, esos discursos, ¿verdad? De ese Puerto Rico blanco y católico del asociacionismo hispano-conservador, pues Barbosa le acusaban de echar por el suelo todo eso y decir que sí, que aquí en Puerto Rico había racismo, y entonces pues eso era tabú. Entonces Interesante porque estos primeros años del Puerto Rico americano, ¿verdad? Después de la invasión estadounidense a partir de los 1900, esto es una tarea que la han hecho muchos historiadores, ¿verdad? Porque en el 98, cuando se cumplen esos primeros 100 años, hay una serie de publicaciones en Puerto Rico que van a revisar todos estos discursos que dice Carlos en términos de la reconstrucción de ese pasado o del simplemente vamos a olvidarnos de ese pasado y vamos a construir una narrativa. Eh, y yo recuerdo, no sé, no tengo ahora la memoria clara de con quién fue que estuvimos hablando de este tema, ¿verdad? Y yo hablaba de la importancia que hay que hacer estudios sobre Barbosa, porque a partir de los 1900 vamos a ver que hay un rescate de unas figuras claves que eran independentistas por anexionistas, ¿verdad? Y una de esas figuras va a ser la de Betances, que pues también tiene unas cosas interesantes en términos raciales, ¿verdad? Porque siendo dentro del imaginario de la sociedad española del siglo XIX un mulato, tiene que pasar por un proceso de limpieza de sangre, ¿verdad? Para Correcto. poder entonces participar activamente en la sociedad. De entonces, eh, vamos a ver que hay una reivindicación porque, claro, lo que pasó en el Grito de Lares no pasó con Estados Unidos, pasó con España. Ujú. Y entonces vamos a ver que hay una ruptura de una clase política que quiso separarse de ese pasado español, ¿verdad? Y vincularlo precisamente con los Estados Unidos, que era esta gran civilización que vino y trajo en ese momento todas las libertades. Barbosa obviamente se inscribe dentro de esta visión, que también está reconstruyendo la historia, porque aquí lo que quiero plantear es que mientras Barbosa está, por su relación que tuvo en los Estados Unidos, aunque Ricky dice que no fue así, ¿verdad? Que Barbosa estudió en la UPI y se le negó la entrada a la UPI a pesar de que la UPI no había sido fundada. Ay, Dios mío. Pero al igual que Barbosa está José de Diego.
¿verdad? Y hay otros individuos, ¿verdad? De la clase política dominante en ese entonces, y siendo, ¿verdad? De Diego, que era un blanco y una de las personas más terribles que pudo haber dado a la clase política del siglo XX, de principios del siglo XX, eh, están constantemente reconstruyendo ese pasado español, ¿verdad? Y acomodando diferentes sucesos, ¿verdad? Es decir, que lo que apunta estos primeros 20 años del siglo XX en Puerto Rico es la reconstrucción constante, ¿verdad? Del pasado y del presente, y de cómo acomodamos distintos discursos que estaban ocurriendo en Puerto Rico de entonces para beneficio político. Y en el caso de Barbosa, pues vemos esos acercamientos, ¿verdad? Porque tuvo una experiencia directa en los Estados Unidos y que era algo nuevo, porque las élites de entonces miraban a España y estudiaban en Madrid o en Francia si había más dinero, ¿verdad? Estudiar en Estados Unidos es una cosa que es bastante reciente en este Sí, momento que estamos sí. hablando, ¿verdad? Del siglo XX, del principio del siglo XX. Y hay unas discusiones allá en los Estados Unidos que, pues, que también ameritan. Lo segundo, ya yo no sé si estamos hablando ya del Barbosa político, pero esto coincide también con el surgimiento del segundo Ku Klux Klan, ¿no? Que se da en los 1915, 1916 en los Estados Unidos, y que va a haber un recrudecimiento, ¿verdad?, de la persecución a las personas negras. Y entonces, esto que estamos hablando, ¿verdad? De la Asociación para Universal para el Desarrollo del Negro, ¿verdad? Coincide de alguna manera, ¿verdad? Con todo este contexto histórico en Puerto Rico y con lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Con el surgimiento del Ku Klux Klan. Eh, Cuenta, ¿qué iba a Ah, decir este? sí, sí, primero varias cosas. Esa, rápido, esa mención de José de Diego es interesante porque aún lo que mencionas, que es cierto, José de Diego y José Celso Barbosa se situaban básicamente a las antípodas, porque José Ujú. de Diego, básicamente podemos decir que él fue el que, no el que trajo, pero el que empezó a traer a discusión la cuestión del arianismo en Puerto Rico, la idea de la raza Mm. latina, también Por eso le hablaba de llaman los el caballero de la raza, ¿no? el caballero de la raza, Sí, exactamente. Y José de Diego era un político del Partido Unión. Y el sí. Partido Unión, a partir de ya mediados de la primera década del siglo XX, en su base quinta, adopta la independencia para Puerto Rico. Entonces, mientras tanto, José Celso Barbosa habla de escribir el concepto negro con N mayúscula, y entonces pues eh, ve, por ejemplo, las luchas obreras como una especie de distractor de de las luchas raciales, que para él eran lo más importante. Y entonces, pues vemos a esta persona que trata de resignificar el concepto raza, como era el caso de José de Diego, entonces más cercano a ese asociacionismo hispano-conservador, que de hecho precisamente está en ese libro que se llama Los Arcos de la Memoria, que es el que se publica a propósito del aniversario del 1898, pero entonces por otra parte vemos a José Celso Barbosa. Y Y entonces sobre la Universal Negro Improvement Association, sí, se funda en Puerto Rico en ese contexto, y precisamente estos aspectos van a operar hasta cierto punto para que su difusión aquí en la isla sea limitada. De hecho, estamos hablando de que solamente se funda una división en Santurce, de hecho. ¿qué rol jugó Arturo Alfonso Schomburg en todo esto? Porque eh, Arturo Schomburg es una figura que se habla en nuestras instituciones de manera de pasadita, Ujú, y se menciona que sí, que fue una persona que abogó, ¿verdad? Por mostrar básicamente que existía tal cosa como una cultura negra. Y básicamente te dicen dos o tres de sus logros institucionales, y más allá de eso, no hay mucho más. No sé qué relación tuvo con Puerto Rico luego del 98. Sí sé que estuvo presente José Julio Gena, no José Julio Gena, este,
Ay, siempre los confundo. ¿Cuál fue el que fue alcalde de San Juan? Mm, H. Todd, H. Todd. Roberto no, H. Todd lo sitúa en el partido de Puerto Rico, ¿verdad? Esa partida de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, ¿verdad? Que abogaba por la sí. independencia, la separación de Puerto Rico. Lo sitúa ahí el día en que se estaba dilucidando los colores y la creación de la bandera, ¿verdad? O sea, él sí jugó un rol importante en esa época de final del siglo XIX, cuando se estaba discutiendo qué iba a pasar con Puerto Rico, porque la invasión, la guerra del 98 era inminente ¿verdad? Y la discusión era qué va a pasar con Puerto Rico. Y se sabe que él estuvo presente ahí, pero más allá de eso, ¿sabes? ¿Cómo contribuyó al panafricanismo en Puerto Rico o desde Nueva York o cómo? Arturo Alfonso Schomburg. Bueno, eran primero dos contribuciones distintas, ¿no? Porque desde Estados Unidos a Arturo Alfonso Schomburg contribuyó, sí, pues ciertamente con la labor con la que se le conoce más, que fue básicamente como investigador. Podemos debatir si se le puede considerar historiador o no, no sabemos. Con la Negro Society for Historical Research, este, pero Schomburg colaboró directamente con Marcus Garvey, y entonces llegó a tener también algunos contactos a través de la masonería en Nueva York con intelectuales del Caribe angloparlante, que recordemos que el Caribe angloparlante es la base del nacionalismo negro. eh, ya a partir de cierta etapa, Arturo Alfonso Schomburg deja de referirse a sí mismo como puertorriqueño y empieza a referirse a sí mismo como afrocaribeño. Entonces, eh, es una figura que viaja relativamente poco a Puerto Rico, entonces algo muy, muy curioso es que no es hasta ya los años 20 aproximadamente que él le escribe entiendo que es a Pedro Timote sobre la organización de Wabdua, National Association for the Advancement of Colored People, que era una organización que existía desde 1909, o sea que podemos saber más o menos por qué línea del panafricanismo Schomburg transitaba. Sí. Este, pero sí, ciertamente, a la misma vez que estaba Schoenberg, había tal vez figuras menos estudiadas como Pura Belpré, por ejemplo, y en Puerto Rico entonces estaba estaba Luis Felipe de Sus, por ejemplo, así que pues es una figura, Schoenberg es una figura que no hay por qué verla en un vacío. ¿Cómo recibieron nuestras clases criollas hacendadas estas ideas o cómo interactuaron con estas ideas del panafricanismo, conociendo lo que conocemos sobre nuestras clases hacendadas criollas? Bueno, esa, limitándome al menos a esas clases hacendadas en el nacionalismo, ¿no? En Puerto Rico, pues es precisamente desde el nacionalismo donde se articula el discurso de la gran familia puertorriqueña, y lo que hemos visto, ¿verdad? Lo de la resignificación del concepto raza, etcétera, etcétera. Este, también debo hacer una nota al margen. Elementos como por ejemplo el Partido Fascista Italiano en Puerto Rico estaba agrupado en torno a propietarios, así que pues podemos ver más o menos las ideologías, ¿no? Sí. De esos propietarios, ¿no? Pero entonces el Partido Nacionalista como institución tenía una relación bien curiosa, porque este aunque desde este partido también hay apropiaciones del concepto raza y se llega a hablar incluso de una misiva de Pedro Albizu Campos a José Lamero, que era el secretario de Relaciones Exteriores del Partido Nacionalista en 1933, se llega a hablar de una bandera de la raza. No era, ese partido no era eurocentrista, al menos explícitamente, porque mostraba solidaridad explícita, ¿no? Con naciones ocupadas por Estados Unidos como Haití y la República Dominicana. O sea, había una ambivalencia discursiva porque en esa misma,
correspondencia, se hablaba, ¿no? De que fuimos colonia de la madre patria España, pero entonces, pues a la misma vez eh, había, incluso a través desde el mismo Alviso, había cierta solidaridad, ¿no? Con Haití, se reconocía el rol de la revolución Ahí, haitiana. ahí quería llegar porque qué bueno que traes el asunto, ¿verdad? Porque qué pensaba todo este movimiento, porque esto surge justo dándose las invasiones, ¿verdad? O las intervenciones, ¿verdad? Entre comillas, como a veces le llaman en la historia, de Haití, ¿verdad? Y eventualmente de la República Dominicana, pero esta es la época, ¿verdad? Que desde principios de los 1900 en el que la doctrina Monroe va a tener una serie de enmiendas a través del famoso Correo Roosevelt o la doctrina, ¿verdad?, del Big Stick, que básicamente andaban por ahí patrulleras, ¿verdad?, de los Marines interviniendo en cada uno de los países, velando por los intereses. Algo que no es tan distinto, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el Caribe de hoy y en el mundo en general, ¿verdad?, porque parece que el mundo vuelve a repetirse, pero peor. Eh, y ¿qué pensaba Garvey de todo esto, verdad? Y si esa, ¿verdad? Porque aquí hay una incidencia sobre todo el tema de Haití, que yo sé que siempre ha sido como un tema bien complejo o complicado para muchos movimientos que de alguna manera se conciben como anticoloniales. Bueno, la relación de la Negro Society bueno, la relación de la Universal Negro Improvement Association con el imperialismo del Caribe, pues era una relación pues bien curiosa, ¿no? Porque mientras que criticaban de una manera bastante ambigua en la Declaration for the Rights of the Negro People of the World, la, el expa- la realidad colonial, este, Marcus Garvey, por ejemplo, antes de que se fundara la organización, había celebrado la coronación de un rey británico, de hecho. Nunca hubo una condena explícita al imperialismo estadounidense en el Caribe, incluso siendo Haití un país que fue central dentro del movimiento del nacionalismo negro con la negritud y con el indigenismo de Jean-Pierre Mars, por ejemplo, hacia los años 30, y también un país donde existían divisiones de la organización de Marcus Garvey. Aún así, pues nunca hubo una condena explícita ni a la invasión de Haití ni a la invasión de la República Dominicana. Y de hecho, saliéndonos un poco del Caribe, eh, l- al parecer, la condena que hubo de estas organizaciones panafricanistas a la invasión de Mussolini a Etiopía en 1935 se da desde Estados Unidos. En Puerto Rico, al parecer, nadie dice nada. O sea, los titulares, ¿no? Que las expresiones de condena, algo bien curioso que aparecen en la prensa en Puerto Rico, a que no adivinen el término que utilizan, invasión fascista. Lo critican más por ser una invasión fascista que por ser una agresión contra un país identificado con todo este proyecto, ¿verdad? Intelectual del panafricanismo, que hasta cierto punto podemos pensar cuál era digamos, el estado en el que estaba el panafricanismo en Puerto Rico en los años 30. Entonces, ahí mencionaste ahorita, ¿verdad? De que cuando todo este movimiento llega a Puerto Rico, ¿verdad? Uno de los epicentros fue Santurce, pero hubo otros epicentros en Puerto Rico, además de Santurce, porque sabemos que Santurce, como una comunidad, que sus orígenes realmente no es nada que ver con Santurce, ¿verdad? Eso ha sido algo más contemporáneo. Tenemos que hablar de Cangrejo. Eh, ¿Hubo otros espacios en Puerto Rico donde este movimiento tuvo algún tipo de núcleo, de espacios de reunión y pudo apelar quizás a las personas negras en Puerto Rico? Bueno, la única división que funda la organización de Garvey en Puerto Rico es la división número 45 que fue en Santurce. En Ujú. Ponce intentan fundar una, no se da por un escándalo de corrupción que hubo. Este, pero entonces en Santurce algo bien interesante es, en primer lugar,
Desde 1773, cuando se oficializa la fundación del pueblo San Mateo de Cangrejos, había una población de personas negras y marronas del Caribe no hispano en Cangrejos. Entonces, otro espacio, ¿no? que aparece mencionado en los documentos de la organización es precisamente Ponce. Y entonces Ponce, por ejemplo, vemos en un trabajo de Juan Flores, este, que hay una migración de libertos del Caribe no hispano también hacia la ciudad de Ponce a finales del siglo XIX y provienen de San Cristóbal, San Kitts, la isla de Nieves, Sin Nevis y Jamaica. Y entonces, pero al parecer en términos demográficos, Santurce era, ¿verdad? Digo Santurce, todos sabemos que es Cangrejo, ¿no? Pero entre 1910 y 1920 hay un aumento de un 494% en la población del Caribe no, del Caribe no hispano en Santurce. Y claro, pues a nivel general, esto habría que investigarlo con más detalle, pues también había una especie, había más, había lazos, ¿no? Otros canales de capital cultural y simbólico que circulaban entre Puerto Rico y el Caribe en hispano, como libros y revistas, eh, contrabanderas entre Puerto Rico y San Tomás a finales del siglo XIX. Obviamente, pues habría que ver cuál era la recepción de esas revistas aquí. Pero sí, podríamos decir, ¿verdad? Que estaba, esos núcleos, ¿no? Eran Ponce y San Juan, y Santurce en este caso. Entonces, hay otra cosa, ¿verdad? Que me llama más la atención, ¿verdad? Mencionado de Arturo Schronberg, que es el concepto, ¿verdad? De afropuertorriqueño, Ujú, que es un concepto que quizás hoy tiene más resonancia, que en Puerto Rico hoy tiene más resonancia, pero que ya viene entonces discutiéndose desde principios del siglo XX. Eso por un lado, ¿qué nos puedes decir? Y dos, eh, también de forma contemporánea a todo esto que estamos discutiendo, ya llegando a la década de los 30, estuvimos hablando con el compañero Gustavo Correa de las vanguardias literarias en Puerto Rico. Y dentro de esas vanguardias, ¿verdad? Pues hay muchos movimientos y uno de esos movimientos que, va a surgir este poeta eh, que de alguna manera pues, va a ocupar un rol importante con el rescate o más que todo con la construcción de unos imaginarios negros, ¿verdad? Que va a ser Palesmato. No sé si algo que nos tienes que decir de ambas ideas, ¿no? De la cuestión de la afropuertorriqueñidad, ¿verdad? Y de Palesmato, ¿verdad? Que todavía hoy pues se sigue vinculando con la poesía negra o la mal llamada poesía afronegroide. ujú. Bueno, primero el concepto afropuertorriqueñidad, ¿verdad? Como yo lo uso en la tesis, que aparece en el título, es, eh, es pensar la invención, ¿verdad? Como diría David Marriott, que es un estudioso de Frantz Fanon, la autocreación que estos sujetos negros hacían de sí mismos, o sea, cómo, eh, cómo pensaron puertorriqueñidades alternas al margen de los discursos hegemónicos, como los que existían en aquella época, la gran familia puertorriqueña, etcétera, etcétera. Este, Cuando uno ve, por ejemplo, en escritos como Ramón Rosa, tal vez el trabajo de Juan Vilar, por ejemplo, no es que ellos se dijeran a sí mismos afropuertorriqueños, sino que nosotros los podemos pensar, ¿verdad? A la luz de estos planteamientos teóricos, especialmente los de David Marriott, incluso el propio Fanon, que hablan del concepto de la invención. Nosotros entonces podemos pensar que inventaron, ¿no? Que crearon o imaginaron una especie de afropuertorriqueñidad. Entonces, con Pales Matos, quiero mencionar algo. Primero, toda su vida, ¿no? Es interesantísima porque él nace en Guayama
que es un pueblo con gran presencia afro-puertorriqueña Eso es así. Ujú. a finales del siglo XIX. Entonces, eh, en la obra de Pales Matos hay eh, hay unas miradas, ¿no? A lo africano casi tan conflictivos como las de la misma organización de Marcus Garvey. Y entonces, porque es que en ambos casos se pensaba a los afrocaribeños como una expresión superior a lo africano en términos sociales y culturales. Y entonces, algo bien interesante es que si se le hace una primera lectura a sus poemas, sobre todo a los poemas originales que están en Tuntún de Paz y Grifería de 1937, eso después se edita y se le añaden más. Este, y claro, en esa edición del 37 hay una caricatura de una persona negra con rasgos similares a los de un blackface, después podemos hablar más de esto, realizada por Carmelo Filardi, le dedica, Juárez Matos le dedica el libro a Tomás Blanco, que era en nuestras palabras un negacionista del discrimen racial en Puerto Rico, y entonces pues podemos ver muchas de las miradas hacia lo negro que podrían ser leídas como racistas hasta cierto punto, ¿no? También conocemos el estudio, ¿no? La utilización de palesmatos de fuentes como la del filósofo alemán Oswald Spengler, el de la decadencia del Occidente. Este, pero entonces, eso sería una primera lectura. Pero ¿verdad? Si pensamos desde lo que plantea Mijail Bakhtin como la resaturación del discurso, que es cómo el discurso está saturado desde el poder, y entonces pues intelectuales como por ejemplo Pelemato lo resaturan, o sea, lo resignifican, podríamos entonces pensar que Pales Matos utilizó contra el poder los discursos que el poder había creado de las personas negras. Si conocen, por ejemplo, el trabajo de profesor de filología que es bien cercano a la UPR, se me olvida el nombre, Lawrence Lafontaine, él habla del concepto de burla al burlón. Y podríamos pensar que hasta cierto punto eso era lo que estaba haciendo Palesmato. Este, y entonces, pues más o menos ese sería como mi acercamiento, ¿verdad? Esas dos posibles lecturas a lo negro en Puerto Rico, desde por Palesmato. Sí, sí. Entonces, mencionaste algo ahorita sobre cómo lo afrocaribeño se veía superior a lo africano, ¿no? Eso era ¿por qué? Por lo afrocaribeño ser algún tipo de producto de esos procesos de colonización y violencia donde una potencia europea pues trajo gente esclavizada en contra de su voluntad y pues por ese contacto con lo europeo pues era superior o cómo era. Sí, estaba una de las cosas que se puede leer de la obra poética de Pales Matos es que sí, en efecto, había una cuestión de, ¿verdad?, de estar atravesada por la cultura occidental. Sí, Este, y entonces, y lo menciona porque en toda la obra poética de Pales Matos, por lo menos la de 1937, se ven unos contrastes bastante grandes en cómo él representa a las Antillas a través de las metáforas y este tipo de cosas, y cómo él presenta entonces a estas personas negras, ¿verdad? Como salvajes, holgazanes, etcétera, etcétera. Este, y entonces, pues, por eso es que menciono eso. De hecho, hablé de la dedicatoria del libro a Tomás Blanco y me parece que es Tomás Blanco el que menciona en su libro El prejuicio racial en Puerto Rico que unas supuestas diferencias culturales entre los afropuertorriqueños y los negros en Estados Unidos. Nada, eso lo vi de manera pasajera cuando estaba viendo el libro, no he entrado en más detalle. Pero sí, pues, quería comentar eso. sí. Pero es extraño porque
eh, no sé, el panafricanismo diría que no, que esas diferencias culturales no existen o que esas diferencias culturales son reconciliables por la raza o cómo. Bueno, si hablas de las diferencias culturales entre los afropuertorriqueños Sí, y los estadounidenses, sí. Este, Sobre la posición del panafricanismo, de esto particularmente sí, que acabo de mencionar, no tengo la respuesta exacta ok, porque hay que pensar, el panafricanismo aquí en Puerto Rico no se expandió tanto como en otros países, pero hay unos informes, ¿no? Unas notas que hace Garvey, este, cuando que él habla que eh, los afrocaribeños, especialmente los inmigrantes del Caribe angloparlante, no eran vistos como negros en Estados Unidos por los afroestadounidenses. Este, y entonces, pues precisamente eso es una de las cosas uno de los argumentos, ¿no? Que él utiliza para decir que él entendía que la Universal Negro Improvement Association no fue tan bien recibida como él esperaba en los Estados Unidos y que ok, su expansión allá se dio tarde, tal vez estamos hablando de 1920, por ejemplo, sí, y de que esa organización llega en 1918 porque ahí es que se funda la sede. claro, Entonces, pues, a él le atribuye esta tardanza, este retraso, a ese desinterés de los afroestadounidenses porque no veían a los afrocaribeños como negros. Los veían como, dice el texto, Indians, ¿verdad? sí, Porque todos sabemos que hay sí, problemas con la traducción, claro. sí, o West Indies y ese tipo de cosas. Pero Exacto. esas contradicciones se ven al presente, por ejemplo, entre las relaciones de las comunidades afroestadounidenses con personas que existen hoy día en el continente africano, donde el afroestadounidense te dice, el afroamericano te dice como que yo no soy africano, porque nací acá en este país. Sin embargo, el africano te dice también como que, ok, compartimos este color de piel, pero yo soy sumamente distinto a ti y no me digas que soy igual a ti porque no compartimos la cultura. Yo me paso viendo este tipo de debate. Hay un tipo que, no sé si decirle intelectual, pero es un tipo que tiene unos talking points bien interesantes sobre la cultura africana, que se llama Frank Sanu, y habla precisamente de esos choques culturales entre los afroestadounidenses y las personas del continente africano, que es una cosa bien extraña. Estos choques todavía siguen sucediendo y claro, Ya. Marcus Garvey es un tipo de Jamaica y yo me imagino este tipo de Jamaica llegando aquí, bueno, aquí decir Harlem, qué sé yo, en Nueva York o lo que sea, Sí. decir, mira, vamos a hacer esto, estilo otro, y la respuesta es como que de qué tú hablas y tú ni siquiera eres de aquí. O sea, vete Ujú. con esas lógicas o esas ideas raciales para otro lado. No sé. Pero algo, sí, Ujú. está interesante eso, pero sobre lo de Garvey especialmente, de hecho, aclaro para quienes nos están escuchando, Garvey nunca estuvo en Puerto Rico. Ok, Este, Quien estuvo en Puerto Rico fue John Sidney Edward, que era uno de los, digamos, uno de los emisarios de Garvey en Caribe. Este, y aunque sí es cierto, la recepción de la New Improvement Association en Estados Unidos, que menciona Garvey, que se atribuye a lo que les mencioné, en el Caribe, la razón por la que fue Cuba el país fuera de Estados Unidos con más divisiones de la organización, que eran 52 divisiones en todo el país, es, fue porque en Cuba pues había una comunidad bien importante de inmigrantes del Caribe sí, angloparlante, especialmente que correcto. habían llegado desde finales del siglo XIX. Sí, Claro, además de que hay que recordar de que en Cuba estaba el Partido Independiente de Color, que eso no existía en Puerto Rico, por ejemplo. Pero en términos demográficos, eh, uno podría pensar, bueno, pero lo que pasa es que pues había una relación, ¿verdad? Se construía, ¿no? Una lógica de extranjería, se construía un extraño partiendo de la comunidad política, ¿no? Entre los cubanos
Sí. y los inmigrantes del Caribe angloparlantes, sí, es cierto, Que pero venían precisamente principalmente a trabajar en las centrales y llegó un momento que las centrales comenzaron a hacerle hogares permanentes y les permitieron ujú, simple y sencillamente quedarse a vivir en Cuba. y sí, es cierto, eh, pero entonces también esa relación, esa necesidad de estos inmigrantes del Caribe no hispano de protegerse entre ellos fue lo que llevó a que se fundaran más divisiones en Cuba. Sí. De hecho, hoy, al sol de hoy existe una comunidad descendiente de haitianos bien importante en la provincia, si no me equivoco, de Camagüey. Conocí a uno de ellos, ¿verdad? Que tiene un proyecto bien chévere de hacer un archivo y tratar de preservar esas tradiciones y esas memorias, inclusive como muchas de esas tradiciones, como la sopa de calabaza que se hace para celebrar el Año Nuevo y la Revolución Haitiana, todavía se hace en esas regiones y la gente, muchos de ellos ni hablan patuá y se han modificado con el tiempo y se han criollizado, se han cubanizado muchas de estas tradiciones, pero todavía persisten en estos pueblos, ¿verdad? Donde viven estas personas. Para mí eso es un fenómeno que me vuela la mente. Entonces, se fundaron montones de capítulos de esta organización en Cuba. Sí. ¿Tuvieron algún efecto político que se pueda constatar? O... Bueno, realmente mi investigación se enfoca en Puerto Rico, Sí, obviamente sí, con un enfoque transnacional, sí, este, pero así que pues no sabría decir de un impacto político concreto de las divisiones como tal en Cuba, pero sí, pues es cierto que eh, Gerardo Machado, el dictador cubano de aquella época, en su segundo término, pues empieza un proceso de desmantelamiento en Cuba de la Universal New Improvement Association ya tal vez hacia 1928. Así que pues sí, se podría pensar pues que tuvieron un impacto político bastante grande. claro, claro. Me encantaría saber o leer material sobre esta organización en el caso de República Dominicana, porque la cuestión racial en República Dominicana, ¿verdad? El discurso racial y la negritud en Dominicana es complicadísimo, ¿no? Con todo y que en este momento Trujillo no había llegado al poder, eso fue en el 1930. Pero como quiera, se construía todavía, digo, no todavía, sino en esta época como quiera se construía el discurso de la dominicanidad a partir de lo que no se es, y lo que no se es haitiano, y lo que no se es negro, ¿verdad? Ujú, sí. No sé, está bien interesante, mano, bien interesante, me encantaría leer de Dominicana y este tema. Sí, de hecho, algo curioso es que en la República Dominicana fue donde único yo encontré manifestaciones explícitas anticolonialistas hacia 1921, cuando hay una serie de detenciones de parte de las autoridades estadounidenses hacia los eh, 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 hacia integrantes de divisiones y capítulos ¿verdad? Para eh, poner a los que nos están escuchando en contexto. Una división sería pues lo correspondiente, ¿no? A un barrio, a una ciudad pequeña, y un capítulo agrupa varias divisiones. Entonces en la República Dominicana había tanto capítulos como divisiones, y había una campaña de represión hacia los integrantes de tanto de los capítulos como de las divisiones. Y hubo un caso que hay una protesta y arrastran por el suelo una bandera no estadounidense, una bandera británica. Así que pues ahí vamos entonces a lo que estamos mencionando, ¿verdad? Yo te lo encuentro casi como que luchar contra la represión y la violencia política, pero utilizando a Gran Bretaña casi como una especie de chivo expiatorio. Porque ¿por qué no arrastrar la bandera de Estados Unidos? Digo, Entonces, yo puedo ahí decir me aquí. lleva a otra, curiosísimo eso, ¿verdad? Sobre todo por el legado de los ingleses en términos de la cuestión colonial, pero me lleva Ujú, también desde esa misma visión transnacional
que uno puede concluir, no sé si es algo que es cierto, que Puerto Rico, de las tres Antillas hispanas, en este caso, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, pues fue la de menor importancia para todo este proyecto, ¿no? O fue donde menos eh, pegó esta visión, ¿no? Del panafricanismo, en términos de la organización, ¿verdad? De Marcus Garvey. Sí, en términos de la organización de Garvey, sí, pero hay algo bien interesante aquí, y es que cuando se va a establecer lo que fue la división lo que iba a ser la división en Ponce, que nunca se fundó, hacia 1921, porque este sujeto llamado Prince Oscar se apropia de los fondos para fundar esta división. Este, pues Prince Oscar está cerca de ser, de sufrir una paliza, ¿no? Cito a Reinaldo Román, por garbellistas en Ponce. Pero lo interesante es que al no haber un capítulo, una división de la organización de Garvey en Ponce, pues no hay duda que estamos hablando para ponerlo en términos modernos, ¿no? De una especie de militante, eh, Sí. simpatizante con la organización de Garvey, pero fuera de la organización. Así que pues podemos ver que aunque aquí solamente hubo una división, había una base de personas que lo apoyaban. Sí. ¿Cómo se llamaba Este, esta persona? Prince Oscar. Kazuma, como, así como de nombre africano. Sí, él era un artista de circo, y entonces pues él era ¿verdad? La persona, ¿no? La figura que él crea es este guerrero Zulú. Él era como mencioné, ¿verdad? En esta época, cuando desde finales del siglo XIX hay una especie de auge, ¿no? En cierto tipo de circo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces él viaja a Puerto Rico con una compañía de circo. Este, pero aún no está claro si ese Prince Oscar era un nombre o era un seudónimo, porque por lo menos él no aparece en Puerto Rico con ese nombre en los censos, y ni siquiera, ¿verdad? Los documentos que uno estudiaría, ¿no? Para conocer la migración, actas de Entonces, documentos este de tipo se quedó en barco. Puerto Rico. Vino con un grupo de circo y se quedó en Puerto Rico. Este, no conozco el tiempo que él estuvo en Puerto Ok. Rico, realmente. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Entonces, algo bien curioso es que cuando acusan a Princess Kazuma como de corrupción, él acude al fiscal Walter White para llevar el caso, pero entonces resulta que Walter White es de la National Association for the Advancement of Colored People, la organización de WADUA. Y ya había unas divisiones entre la organización de WADUA y la organización de Marcus Garvey, este, pero él lo que hace es que profundiza en esas divisiones. Y él dice, cuando él habla de Garvey entiendo que fue una de las vistas, él dice que no, que Garvey está haciendo actividades, cito, contra nuestro gobierno. Y si nuestro gobierno era el gobierno estadounidense, pues tenemos que pensar, por lo menos utilizando, ¿no? Casi esa especie como de deducciones, ¿no? Que nos lleva a hacer que Sí. Carlos Ginzburg empezó en los gusanos, para quién entonces pudo haber estado trabajando Prince Oscar, ¿no? Sí. No sé, me da mucha curiosidad este personaje. Mucha curiosidad. No sé. Ahorita te pido que me escribas el nombre y lo saqueo bien duro por internet. En archivo y eso. Me Sí, voy sí, por un sí, rabbit hole, me encanta. sí, sí. Entonces, el panafricanismo, ¿hasta qué fecha llegó tu estudio, verdad? Tu investigación. Bueno,
principalmente mi investigación fue hasta 1924, 25 más o menos, pero le añadí a petición, ¿verdad?, de mi director de tesis, lo cual se lo agradezco muchísimo. En la conclusión, casi una especie de epílogo, ¿no? Hasta el 1967, cuando existe, por ejemplo, este proyecto llamado Proyecto Piloto para el Trabajo con el Pueblo, algo así, de Ana Lidia Cordero, eh, que es un proyecto fundado, inspirado en movimientos de reivindicación racial estadounidense, pero de la segunda mitad del siglo XX. Mm, Y la figura de Ana Lidia Cordero es bien curioso porque ella es médico, pero es una persona visiblemente blanca que conoce, que, ¿verdad?, frecuenta los círculos, ¿no?, de Juan Prumá, Wat Dubois, Maya Angelou, y viaja incluso a Ghana en 1957, con Nkrumah, y forma parte de un encuentro en el Cairo del movimiento de los países no alineados. O sea que ella sería entonces ya una figura más cercana a ese panafricanismo más político. sí, Entonces, sí. Que no es identatario como tal, sino que habla de formar bloques, ¿verdad? ujú. Bloques en contra del imperialismo bueno, los discursos, ¿verdad? De liberación nacional de Guerra Fría. Eh, Pero entonces algo bien interesante son como mencioné, ¿no? Las figuras que frecuenta Ana Lidia Cordero, y una de ellas es el activista afro-trinitario identificado con el radicalismo negro Stokely Carmichael, quien llega a Puerto Rico el 25 de julio de 1967. Así que entonces una figura que tiene un pie en ese panafricanismo político, pero tiene entonces el otro pie, por decirlo así, ¿no? En ese eh, radicalismo negro que todavía se estaba gestando en Estados Unidos, y eso entonces pues le lleva, le, le, eso provocó un interés en el MPI por el activismo afroestadounidense, pero que eso va a durar muy poco, porque es por una serie de tensiones, ¿no?, que ella es expulsada, del MPI. Entonces, Hay una cosa que había visto en tu tesis, que lo había apuntado, eh, que era el asunto del Ku Klux Klan, ¿verdad? Yo honestamente no recordaba o no sabía que en Puerto Rico hubo un desfile. ujú, del Ku Estamos Klux hablando. Klan. así Ujú, mismo es, y fue Tú en me el, tienes que estar tripeando, cabrón. eso fue en el 1924 ujú, en el Parque Borinquen en el condado, lo Of que hoy course. es lo que hoy es el área de Ventana al Mar. Ajá. Este, y entonces, eso, pues obviamente, tanto en Puerto Rico como en Cuba, el, las acciones públicas del Ku Klux Klan pues no eran iguales que en Estados Unidos, porque estamos sí. hablando de una especie, por decirlo así, casi como, para pensarlo con pie junto, de una especie de violencia simbólica. Este, y entonces en Puerto Rico ellos lo que hacían era básicamente que se paraban haciendo guardias frente a personas prominentes en Puerto Rico. Este, de hecho, uno de lo que mi fuente principal para acercarme a este evento del 1924 en Puerto Rico fue un testimonio que escribió para un periódico, una persona que escribe con seudónimo, escribe con el nombre de Martín Alba para el periódico El Imparcial. Así que pues, claro, si él tiene que escribir con un seudónimo, pues entonces debemos pensar, ¿no? Que en efecto, pues había unos movimientos, ¿no?, de violencia del Ku Klux Klan. Y algo que sí tengo que mencionar es que él mismo sostiene que la policía de Puerto Rico en aquella época
es la que dirige el tránsito en la, cito sus palabras, procesión. Y por supuesto, pues eso nos lleva entonces a pensar a qué intereses estaba respondiendo la policía de Puerto Rico en esa época, la misma que en 1927, lo que en aquel momento era, digamos, la comunidad africana en Guayama, interviene y se crea casi una lógica de criminalización de las personas afropuertorriqueñas en ese barrio, en Guayama. Así que pues, planteando lo que menciona la historiadora Mónica Jiménez en un artículo a propósito de las intervenciones policiales en Guayama, criminalizando y violentando a las personas negras y esta complicidad, digamos, de la policía en el desfile del Ku Klux Klan en el Santurce, en el condado de 1924, pues entonces podemos pensar para quién estaba trabajando la policía en aquel momento. Claro. Oye, y pensar en esa área, en la década de los 20, que todavía la estaban urbanizando principalmente irónicamente los hermanos Ben y otra gente judía, porque el condado fue principalmente urbanizado por judíos que estaban vendiendo real estate frente a la playa, que es verdad, este desarrollismo para gente rica, de ahí tú ves estas casas fenomenales que están todavía, ¿verdad? Antiguas en condado, y que allí hayan escogido hacer una marcha del Ku Klux Klan, de verdad que está es que la idea del Ku Klux Klan en Puerto Rico me vuela a la mente. ¿Quién serían, o sea, quiénes eran estos? ¿Estadounidenses que estaban viviendo en Puerto Rico? ¿O habían puertorriqueños que tenían guille de anglosajón? ¿O qué? Bueno, este proyecto, la investigación del Ku Klux Klan en Puerto Rico está en proceso. Hay una persona que lo está haciendo, porque no voy a mencionar su nombre, ¿no? Para proteger su investigación, porque Ujú. apenas está gestionándolo. Así que nada, pues aprovecho y menciono algo rápido de los hermanos Ben que hablaste. Los hermanos Ben eran blancos de San Tomás. Y algo bien, bien, bien interesante es que uno de ellos estuvo en la directiva del Union Club en Miramar hacia 1913, entiendo yo. Y en el Union Club en Miramar sucede un evento bien interesante que es uno de los aspectos, ¿verdad?, que contribuye al declive de la organización de Gabriel en Puerto Rico, y fue un escándalo producido por un toque de bomba el 11 de agosto de 1922. Y entonces, pues claro, aquí vienen toda esta especie, ¿no?, de contradicciones, del Claro, por qué bomba en este espacio. Podemos entonces pensarlo desde la lógica de la economía del regalo de Paul Ricoeur, que implica, ¿no?, que estos sujetos, eh, los sujetos negros, ¿no?, los músicos, pues estaban regalando, bueno, ese era el don, regalando su música a cambio de un contradón, y el contradón era su reconocimiento de ellos en una sociedad racista. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, la directiva del Union Club, especialmente ya hacia los 1920-22, estaba siendo formada por integrantes del Partido Republicano. Eso era lo primero. Y lo segundo es que cuando uno examina el programa de ese evento, ellos sabían la música que se estaba representando. Y claro, recordemos que era un género que estaba prohibido desde finales del siglo XIX, todavía estaba prohibido, de hecho. Así que pues no fue un acto de cimarronaje cultural ¿verdad? En el sentido que se utiliza, se podría pensar, ¿no?, que esta gente con los barriles entraron y empezaron a tocar como si fuera una parranda, sino que hay una lógica de casi como que de teatralización de las tradiciones, en este caso afropuertorriqueñas, parecido a como sucede en Haití con los rituales vudúes, ujú. precisamente durante el periodo de la ocupación estadounidense, ya que lo menciono, ya que estamos hablando de Haití hace un rato.
Que de hecho que lo que va a Entonces, pasar es que cuando se instaura toda esta dictadura hay una recuperación precisamente de del toda esta vudú. Sí, cultura. exacto. Entonces, en Haití, por ejemplo, que ese es el modelo básicamente que yo utilizo para analizar el caso de Puerto Rico, es que cuando estaba Estados Unidos, aunque el vudú estaba prohibido, igual que la bomba, Ujú. cogían a estos sacerdotes vudúes y los llevaban a representar sus rituales al frente de público que por lo general eran visitantes estadounidenses y así aparece recogido en, en, en crónicas de viajes y ese tipo de cosas. Que fue un poco lo que sucedió con ciertos rituales religiosos, mágico-religiosos en Hawái, que los convirtieron en atracciones turísticas hasta el sol de hoy. Interesante. Sí, qué locura, qué locura. Entonces, podemos encontrar eh, ya más adelantado, ¿verdad? Y esto lo mencionaste, lo digo porque lo mencionaste ahorita, podemos encontrar ya más adelantado del siglo XX vestigios de ese panafricanismo o contactos o influencias de ese panafricanismo en el pensamiento político puertorriqueño. Sí. Este, se podrían ver en el pensamiento político puertorriqueño hasta cierto punto, ¿no? Pero sí es cierto que luego digamos, del declive de la organización de Garvey en Puerto Rico, este, se funda una serie de organizaciones aquí, como era Arca Placentera, el Club Tanamá, y una que tenía un nombre bien curioso porque se parece mucho a la organización de Garvey, que era Liga para Promover el Progreso de los Negros. Y entonces, pero porque realmente, pues, más allá de eso, ese contacto ese interés que mencioné por del movimiento pro independencia con el radicalismo afroestadounidense, pues, realmente eso es algo bien breve y que casi circunstancial producido como consecuencia de la visita de Stokely Carmichael. Este, así que pues realmente no, el legado que deja la organización de Garvey aquí en Puerto Rico son estas organizaciones eh, en los años 30 que se fundan aquí en Puerto Rico. Estás en mute, Esteban, estás en mute. Estoy en mute, me puse aquí a boomerear a hablar en mute. Antes de terminar, hay un elemento bien chévere que yo creo que tiene un final un poco triste de toda esta cuestión del panafricanismo y de Marcus Garvey que a mí siempre me ha maravillado y he sabido de él mucho tiempo. Y lo mencionaste por encima ahorita, el Black Star. Sí, Black Star Line, es correcto, sí. Exacto. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el Black Star? Bueno, el Black Star Line fue una línea de barcos que realmente era una continuación de un proyecto que ya existía. Antes de seguir. La organización de Marcus Garvey, precisamente una de las contradicciones que tenía, es que era una organización abiertamente capitalista. Y esa organización capitalista, que llegué a escribir en una de las versiones de la tesis, que era un apologista del capitalismo, pero lo tuve que quitar, tenía varios proyectos, entre ellos era el Black Star Line, la Negro Factories Corporation, pero entonces, la Liberian Construction Loan, recordemos, ¿verdad? Las intenciones que él tenía en el contexto del proyecto político Sí. en Liberia. Y entonces, en el caso del Black Star Line, era esta proyecto, ¿no? Que funcionaba también con acciones, igual que las divisiones, fundado en 1919, que su intención era, pues, eh, transportar a las personas del Caribe hacia África. Eh, Se inscribía dentro de todo el proyecto del Back to Africa. Que recordar ¿Llegó a que dar viajes ese barco? no, África no. Hay que recordar que el Back to Africa no empieza con Marcus Garvey. Lo que sucedió es que eh,
el barco que iba a dar los viajes hacia África, ya tenían uno o dos en su flota que eran los que hacían los viajes por el Caribe. El barco que iba a dar los viajes a África, pues se recaudaron, ¿no? Fondos, y, pero entonces resulta que ese barco no estaba construido. O sea, fue básicamente, por decirlo así, una especie de fraude. Estos fueron los dinares. Esto fue Entonces, vender dinares por radio. sí, y entonces, eh, pues ese barco no estaba terminado, y entonces, por eso es que en 1921 se acusa a Marcus Garvey de corrupción, y esa es la acusación que pesa en su contra, que es lo que lo lleva a estar detenido, a ser arrestado en 1928 y ser deportado a Jamaica. Pero entonces hay algo bien, bien interesante aquí, que es que ese no es el primer acto de corrupción que sucede en el contexto del movimiento Back to Africa en el siglo XX. En 1913 hay otro caso de corrupción también, pero eh, entonces ahí podríamos, no, pensar que entonces hay dos hipótesis posibles, ¿verdad? Que eh, es el esquema de corrupción del Black Star Line fue en 1921, fue el mismo año que sucedió el esquema de corrupción de Ponce, el patrón esencialmente era el mismo, y entonces hay un señalamiento bien interesante que hace un historiador que se llama Colin Grant, y es que la, las prácticas de corrupción llegaron a la organización de Garvey a través del FBI, este, bueno, del Bureau of Investigations en aquel momento. Recordemos que, pues claro, estábamos en el contexto del pánico rojo, luego de la Revolución Rusa, y eran consideradas actividades antiamericanas no solamente el comunismo, sino también el nacionalismo negro. O sea, en Estados Unidos, el nacionalismo negro, la Universal Negro Improvement Association y el African Blood Brotherhood, que es esta organización fundada por Cyril Briggs, que es más radical, llegan a ser perseguidos. Y entonces, ciertamente, pues había toda una lógica de unas prácticas, ¿no? De infiltrar, de infiltrar a personas en estas organizaciones. Pero claro, entonces no podemos perder de perspectiva que el movimiento Back to Africa en sí había supuesto como una especie eh, de oportunidad, ¿no? De acumulación de capital. Entonces, pues, eso eh, 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 pudo haber permitido, ¿no? Que hubiera estos actos de corrupción como el que sucedió en 1913, cuando todavía la organización de Garvey no existía, y esta organización, este evento, ¿no? Del 1921. Y al final de esto, él acabó deportado a Jamaica, ¿no? Correcto. Y pasó el resto de su vida en Jamaica. ¿O sabes si reanudó? Sí, entiendo que pasó el resto de su vida deportado en Jamaica, que ahí es en donde él fallece. Oh, wow. Increíble, mano. Increíble. La cuestión es que cuando pensamos sobre el negritud en general en Puerto Rico y la cuestión negra, no pensamos en el panafricanismo. Vemos el panafricanismo como un fenómeno estadounidense principalmente, Ujú, pero que no tuvo vertiente o que no tuvo influencia sobre Puerto Rico. Porque yo en quien pienso es precisamente en Marcus Garvey y Alfonso Schomburg, pero Arturo Alfonso Schomburg, yo creo que ni volvió a Puerto Rico después de, no, no, Ujú. ¿sabes? No volvió. volvió a Puerto Rico. Y entonces también, ahora que mencionas la negritud, es que en Puerto Rico, a diferencia de, por ejemplo, en el Caribe francófono, este,
la negritud era un fenómeno, era un movimiento literario y cultural. En todo este, ¿verdad? En todo este espacio del Caribe francófono, incluso en París, ellos tenían un movimiento que era más radical, vinculado entonces incluso hasta con el Partido Comunista Francés, y entonces otro movimiento que era más cultural. Este, pero entonces en Puerto Rico era un movimiento más cultural. Y el panafricanismo, entonces, como mencioné, pues, aunque se pueden establecer diferencias entre la primera y la segunda mitad, era un movimiento que surgió como respuesta a unos problemas políticos concretos en África. Sí, exacto. Lo que comenzamos hablando, que es una respuesta a las colonizaciones en África a finales del siglo XIX por las potencias europeas. Ujú. Ok. Bueno, Wario, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando? Yo creo que estamos. Si quizás, no sé, pensar un poco, o sea, ¿qué piensas, por ejemplo, de todo esto que hemos discutido sobre el panafricanismo que se da en esta primera etapa y los debates actuales sobre raza, ¿verdad? Que son pues, un poquito más complejos. ¿Qué tú piensas de todo esto, verdad? Porque hay un rescate de figuras que muchas veces no se contextualiza, pienso yo, ¿verdad? En su debido contexto histórico. Eh, y pues cuando uno va a la raíz, ¿verdad? Pues uno ve unas cosas bien distintas. ¿Cómo tú ves esta discusión actual de estos temas de raza en Puerto Rico y quizás en términos generales? Sí. Bueno, sobre los rescates de esas figuras en la actualidad, Este, realmente yo no he visto de ningún rescate así, ¿verdad? En sentido, ninguna apropiación, para decirlo entonces con Shakespeare. Claro, otra cosa es lo que está sucediendo en Estados Unidos con todo este proyecto, digamos, por decirlo en inglés, este revival, ¿no? Del Sí. movimiento de los Black Panthers, pero hay que recordar que los Black Panthers en su contexto original era un fenómeno del nacionalismo negro más radical de la segunda mitad del siglo XX. Ujú. Es casi como una especie de legado, ¿no? Del Sí, que African habrá Blood. que ver Sí, cuán revolucionarios van a ser, ¿no? En Exacto, ese sí, sentido. cierto. Si es algo Y performático, porque ahora todo es performático. sí, claro, correcto. entonces pues lo que he visto es que en los Black Panthers actuales, ¿no? Hay personas blancas incluso. Este, pero entonces con la cuestión de los debates de raza en Puerto Rico, pues ciertamente hay que pensar, ¿no? Que esa nuestra forma de pensar lo nacional, pues todavía no encierra pues formas de exclusión y violencia, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, en Puerto Rico todavía, y saliéndome, ¿no? de la cuestión de la afrodescendencia, y hablando de la violencia racial en general, yo entiendo que en Puerto Rico todavía no está suficientemente visibilizado el prejuicio racial hacia la comunidad china en Puerto Rico. Claro, si lo podemos ver como un prejuicio racial, habría que definir teóricamente qué es la raza, ¿no? Este, y que es un fenómeno que, aunque lo vemos desde finales del siglo XIX, pues sucedió de manera más evidente, ¿no? En la pandemia de COVID-19. Y entonces, pues, eh, también, pues, vemos entonces cómo, volviendo otra vez, ¿no? A Shakespeare, como que menciona cómo las diferencias sociales y las culturales se producen entre sí, es como una especie, ¿verdad? Como de ciclo. Y hay dos casos que, ¿verdad?, que encierran una forma de violencia, ¿no?, hasta cierto punto en ambos casos. Y un caso, el 6 de septiembre de 2024, un joven amenazó verbalmente a un grupo de personas que estaban tocando bombas en un espacio público frente al Teatro La Perla en Ponce. Me imagino que se recuerdan de ese Sí, evento. sí, sí, que el tipo hizo Entonces, un pues, papelón, pero nasty. ¡Mi pero no, mamá está pero, llorando! no, no, pero entonces, más aún, luego de ese evento, llega la policía con armas largas.
Entonces, algo más interesante todavía es que en un artículo de la revista Étnica, que, ¿verdad? Que abordan ese evento desde una perspectiva bien particular, se revela un patrón de violencia racista hacia músicos de bomba. Y entonces eso es algo que nos recuerda, ¿verdad?, el escándalo por el toque de bomba que mencionamos, ¿no?, que sucedió en el Union Club, que en 1922, que eso es un escándalo que permea hasta la prensa, entonces pues produjo divisiones, etcétera. Y en otro caso, aquí entonces pues hablando de violencia simbólica, podemos ver cómo se utiliza la figura de Ramón Rivera Diplo, un actor de blackface, en su figura de blackface Sí, para la campaña turística del municipio de Naguabo. Para les que no sepan, ¿verdad? Para efectos de público, un actor de blackface es pues son estas personas blancas que se pintan literalmente de negro. Entonces, eh, tratan de actuar como se entendía de los, ¿verdad?, los discursos hegemónicos culturales, que se pensaba, ¿no?, que actuaban, que hablaban las personas negras. Y por eso pues llama la atención que estén en el 2025, 24-25, estén utilizando como parte de esta identidad puertorriqueña, ¿no? Fabricada para consumo turístico, la figura de Ramón Rivera Diplo como en su faceta de blackface. Así que a mí me parece que esto es un ejemplo, ¿no? Siguiendo lo que dice David Lowenthal en El pasado es un país extraño, que cómo el pasado está omnipresente en su abundancia de vocaciones, en este caso, ¿verdad? En la actualidad, cómo pues vemos, exacto, cómo entonces pues se observan todos ¿verdad? Se continúan, ¿no?, problemas raciales, debates en torno a la raza y la identidad en nuestro Puerto Rico actual. sí, they are Sí, not beating the allegations con esta, con esta foto en el exacto. site oficial de Diplo. Sí, Para nada. Además que Horrible. hay una estatua, y si no me equivoco, hay una estatua de Diplo en Naguabo, ¿no? sí, 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 Entonces, exacto. claro, por otro lado, hay gente que te dice, no, porque él fue una persona que luchó por la igualdad de la gente negra, por los derechos de la gente negra, etcétera. Y es como, hacho, yo no sé, loco. Pero esta cuestión del Sí, pero blackface. Lucho, exacto, pero entonces todo eso se cae cuando, ¿verdad? Cuando inscribimos todo esto en la idea de la lucha de representaciones, que las luchas de representaciones son, dice Pierre Cousteau, luchas de clases, pero va más allá de eso, ¿no? Hay una Sí, lógica de representar la dominación entonces de la cultura hegemónica, sí. lo cierto. Sí, porque lo que se presenta y se representa en el blackface es los estereotipos más asquerosos de la raza de la que te estás burlando, que también se puso muy de moda en los 80, en los 70, 80 y 90 en Estados Unidos, el yellow face, de ponerse dos dientotes bien grandotes y el rabito fumanchú con las uñas largas hacer lo peor de los estereotipos de los asiáticos, ¿verdad? Interesante. Historia bien particular en torno a la representación en los Estados Unidos de otras razas al garete. Interesante, interesante, sí, sí. Corillo, vamos cerrando. Carlos Rovira, gracias por esta conversación súper interesante. Sí. Este tema de panafricanismo y de Marcus Garvey no sabía que el panafricanismo había llegado a Puerto Rico. O sea, para mí me Ujú. vuela la mente y me encanta este tema. Como te mencioné, no sé si fuera del aire, bueno, en el aire también, al aire también, mi contacto principalmente diario con el panafricanismo es este tipo que es Dr. Umar Johnson, que es básicamente una caricatura, ¿verdad? Que no mucha gente lo coge en serio. Pero bueno, está bien interesante y sí había escuchado sobre Marcus Garvey, claro. Sí, sí. Y el, Ese Omar, ¿verdad? Omar Johnson, es que, sí, ¿no? exacto, sí, Él sería entonces como el Prince of fíjate, hablando, ¿verdad? De estas
continuidades, ¿no? Sí. Entre estos fenómenos. Él sería así como el Princess Kazuma del siglo XXI, Sí, entonces. sí, pues de hecho, a él lo Una cuestión de acusan, performativa, ¿no? sí, a él lo acusan de timar constantemente a la gente porque él está construyendo una escuela, lleva como 20 años y nunca la termina, y ha Oh, recaudado millones de dólares y nunca la termina. Entonces, interesante, ¿no? como que es una cuestión bien al garete y es una pena también porque le quita seriedad Exacto. al tema no sé, a la discusión de este issue, que pues, para mí es Sí, súper interesante. esa fue una de las críticas que le hacían a Marcus Garvey de parte de otras organizaciones, que la acusación a él de corrupción pues iba a Sí, le resta debilitar el seriedad, movimiento. inevitablemente. Y un tipo como J. Edgar Hoover, que es un racista de mierda, o sea, se la pusiste Ujú, fácil al tipo, tú sabes, ujú, para utilizar excusas para perseguir a la comunidad afroestadounidense, a la comunidad negra por décadas, loco. Por décadas. exacto. O sea, porque vemos una continuidad de esa persecución ya entrado en la época del COINTELPRO. Que principalmente en Estados Unidos se atacaba así organizaciones de izquierda, pero también organizaciones panafricanistas o nacionalistas negras, ¿verdad? Que también eran de izquierda, eran nacionalistas negros, pero eran de izquierda. Vemos una Ujú. continuidad ahí bien interesante en el hijo de puta que fue J. Edgar Hoover. Hey. Carlos Rovira, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la gente puede conseguir o puede leer más sobre tu investigación? Bueno, esto es una investigación que próximamente va a estar publicada. Hey. Así que pues estaré dejándole saber próximamente. Por ahora, pues, esto fue mi tesis de maestría y entonces pues estoy en proceso de revisión y eso para una futura publicación. Perfecto. Estaremos esperando y quedamos cordialmente autoinvitados a tu presentación para ver y escuchar y hablar, interactuar con otra Gracias. gente por allí y hablar sobre el tema que está interesantísimo. ¿Dónde la gente te puede conseguir en redes? Si quieres que te consigan, si no quieres que te consigan, no tires nada. No, bueno, realmente como historiador y como investigador, pues no tengo una presencia en redes sociales, son pues, redes personales, ¿no? Pero Sí, claro, claro. sí tengo un artículo ese sí está publicado, un artículo del 2021, es sobre la nueva canción en Puerto Rico, Nice. cubre desde 1968 hasta 1980 y fue publicado en la revista Música del Conservatorio de Música. Sí. Y Puedo decir y que Carlos es egresado también del Conservatorio de Música. Ah, carajo, sí, que tocas, Carlos. sí, sí, hice un bachillerato en guitarra clásica. Ah, diablo, qué cool, guitarra clásica. Que Entonces, pues está chévere que haya llegado a Historia. Claro que sí. sí, sí, así es, así es. Qué brutal, qué brutal. Wario, ¿dónde te conseguimos? Me consiguieron en Twitter, en Instagram como Huercandanga. A mí me consiguen Estigón por Twitter. Y antes de irnos, un par de cosas. Este episodio, no es Nota al Calce episodio, es Nota al Calce, es Nota al Calce. Esta Nota al Calce es traída a ustedes por libro787.com, donde pronto podrás conseguir el libro de Carlos Rovira sobre el panafricanismo y otros libros en español y literatura puertorriqueña. Utilizas el código plan de contingencia en la hora del shipping y vas a obtener un descuento en tu orden. También este hermoso, bello y maravilloso podcast es traído a ustedes por jaboneradongato.com, donde puedes utilizar los mejores jabones del mundo, hecho por manos puertorriqueñas. Huelen tan y tan rico. Wario, me llegó tu cajita, te la tengo que Mm, enviar, o cuando estés por ahí en el área, nos vemos y te da ese jaboncito para que, mira, sí, eso quede, ya tú sabes. Entonces, utilizas el código plan de contingencia a la hora de comprar tus jabones y obtienes también un descuento. Qué buenas son esa gente jabonera, Don Gato. así es. Y mira, nosotros, hablando como los locos, en una de las últimas grabaciones, tiramos una idea de irnos para el monte a hikear y nos dijeron, por favor, nos invitan. Bueno, Este, yo creo que nunca hablamos de hacer hiking, pero la gente lo entendió así, ¿no? sí, no, Guarionex, hablamos del toro, del camino al toro. Pero que iban a hacer nosotros, no que iba a hacer algo así en corillo, pero parece que la gente quiere que La gente hagamos quiere y si la gente quiere.
Sí. We have to deliver, vamos a planificar. para abril. Tiren, ¿cómo? Como para abril creo que puede Como ser para una buena abrir, fecha. cuidado si para mayo, loco. Mm, Está bien apretado. Pero vamos a ir planificando, vamos a continuar la discusión y a los que nos están escuchando, tiren ideas abajo de trails que ustedes se sepan. A mí me gustan los trails hardcore, como el Toro Wilderness, donde tú llegas arriba y no hay nada, no hay río, no hay vista, estás sudado, cansado, encojonado y quieres tirarte. Pero lo chévere es que tú bajas y bajando por esa cajetera hay un restaurante chino bien en bueno. Junco, que En era como un Junco. McDonald's o algo Sí, así. ¿verdad? Era como un BK. Entonces venden comida china y venden juguetes, obviamente hechos en China. Riquísimo. Corillo, gracias por escucharnos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y te veré por ahí, porque sí, nosotros nos vemos por ahí. Y con esa hemos ido con ustedes. ¿Plan de contingencia? Ay, necesito a Titus, ¿dónde yo ya? Vamos a ver cómo yo doy aquí stop. Pues ya terminamos, pero tengo que parar aquí la transmisión y Muchísimas gracias. no, Acho, gracias a ti. Bueno, nos vemos que se repita. Está Hasta bien, luego. perfecto. Cuídate. Igual. Chao. Tenemos morón. Sí, tienes que parar la transmisión, pero no sé cómo. Cabrón. Qué odio morón. Ok, stop. No sale stop. Es más fácil el fin del mundo imaginar que pensar que la sociedad puede cambiar. Después de tanta derrota tras derrota, ya es costumbre no pensar otra cosa. Invasión extraterrestre, ataque de zombies, otro meteorito, venganza de los Solo me gusta lo que me es familiar, ya convencido que nada podrá mejorar. La cultura no genera cosas nuevas, la nostalgia que tomas te envenena. Arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde. Trae tus malvaviscos, tus malvaviscos, 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 trae tus malvaviscos, tus malvaviscos. Arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo Esta debe ser nuestra respuesta a obsesionados por escenarios apocalípticos. Un otro fin del mundo es posible.